Queridos amigos, bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. El espacio donde entendemos que la vida puede dar giros inesperados, pero también que esos giros pueden convertirse en el inicio de una nueva versión de nosotros mismos. Hoy me acompaña un invitado cuya historia demuestra que la disciplina, el aprendizaje continuo y la claridad financiera pueden transformar una vida. Alejandro Martí nació en París, creció en Caracas y desde muy joven ha construido un camino diverso. La música, el emprendimiento, proyectos de formación y una sólida trayectoria internacional en el mundo corporativo. Con los años desarrolló un método sencillo y constante para invertir, crear patrimonio y enseñar a otros a tomar el control de sus finanzas. Hoy a través de Invierte y Avanza ayuda a personas a organizarse, ganar claridad y avanzar hacia su libertad financiera. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Enrique. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en este gran programa que tienes. Felicidades por ello. No, para nosotros es un placer tenerte aquí como invitado, sobre todo porque tanta gente en este momento se encuentra pendiente de cómo poder echar para adelante en el campo financiero y también en el campo de la reinvención, ¿no? Y creo que tú eres Absolutamente. un invitado ideal como para que nos hables sobre esa trayectoria tan interesante que ha tenido tu vida. Encantado. Encantado. Sí, hay cosas que contar, y así que nada. Soy todo tuyo por este programa, Bueno, Enrique. me parece interesante. Primero, eres hijo de quizás uno de los profesionales venezolanos más exitosos en el campo del liderazgo, crecimiento personal, y no solamente en Venezuela, a nivel internacional. Me refiero a tu padre, Eduardo Martí, con quien tengo una extraordinaria amistad y sobre todo una gran admiración. Y veo que naces en París, creces en Caracas, estuviste vinculado a la música, no Sí. solamente trabajaste en consultoría aprendiendo con tu padre, sino luego te vas a España y ahora entras en un campo tan interesante como el campo financiero. Quisiera saber cómo fue tu infancia para comenzar. Mira, bueno, que tocas el tema musical. Mi infancia está muy tocada desde la música desde el inicio porque, bueno, en Caracas yo voy a un colegio musical cuyo lema era "No hay cultura sin cultura musical". Es el colegio Emil Friedman en Caracas. Y bueno, desde que yo tenía 4 o 5 años entré en el coro del colegio y hasta los 18 años estuve ahí. Así que bueno, ha habido una constancia en la música desde el inicio de mi vida. Y bueno, como tú bien dices, con esas raíces, con mi padre consultor enfocado en el tema del liderazgo, en el tema de la gerencia. Por el otro lado, mi madre profesora universitaria, o sea que esa vena de compartir información, de ayudar a la gente y de transmitir quizás unos conocimientos que, bueno, que alguna gente todavía no tiene, está ahí, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ahí hice mi infancia en ese colegio y con la familia y luego en la Universidad Central de Venezuela, donde me gradué de comunicador social. eh, Luego en la Universidad Metropolitana, una especialización en negocios internacionales. Y bueno, ya aquí en España, recién llegado en 2014, un máster en marketing digital, ¿no? Entonces, bueno, he tocado varios puntos, pero sí, la música, digamos que ha sido un hilo conductor que, como te explicaba, pues también en alguna parte de mi vida pasó al lado profesional cuando estuve 7 años en una agrupación de eventos sociales, de matrimonio sobre todo, llamada Tártara, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, creo eso fue que una parte ahí mezclada el grupo Tártara es muy conocido en Venezuela y tú eras uno de los miembros de ese grupo y de manera que te felicito porque fue un exitazo, ¿no? Ahora, viendo que Sí, sí, estudiaste en sí. el Emil Friedman me imagino que tuvo un impacto muy grande
Ujú. al empujarte hacia el campo de la música, porque está ligado al espíritu, a la alegría, al ayudar a los Correcto, demás. Y creo que eso es el hilo conductor al que te refieres. correcto, correcto. No, sin duda. Y más cuando lo asocias con que toda esa vida musical fue en grupo. Donde no estabas solo, donde tenías que trabajar en equipo, donde tenías que acoplarte a un trabajo, ¿no? En una coral o luego en una banda como Tártara, donde éramos 5 cantantes enfrente, ¿no? Con unos músicos detrás, con una organización detrás, con ingenieros de sonido, o sea, eso siempre ha sido, vamos a decirlo así, esa parte de ese hilo conductor de la música y de lo que es trabajar en equipo y de lo que es, bueno, ¿Y teniendo que adaptarse para. desde qué edad comenzaste con Tártara hasta qué edad? Mira, yo comencé en el año 2007, por lo tanto yo tenía 23. Y estuve de los 23 hasta los 30 en Tártara. Me dice que estuviste en Tártara de los 23 años a los 30, Correcto, pero en lo que he investigado, comenzaste a los 19 años a trabajar en Forjas Consultores, la empresa que funda correcto. tu padre y que ha sido muy exitosa. ¿Qué tal ha sido esa experiencia trabajando con tu padre y qué aprendiste allí? Mira, bueno, fue una experiencia obviamente muy enriquecedora porque además a mí me tocaba asistir a todos los eventos posibles, porque yo terminaba siendo el reportero gráfico y reportero escrito, yo hacía las reseñas en la web sobre de qué iba cada evento y qué era lo que se estaba, o sea, cuál era la formación gerencial que se estaba dando en cada evento, ¿no? Entonces, claro, yo tenía que estar empapado de lo que se estaba diciendo, así que, bueno, como te podrás imaginar, eso ya termina siendo parte de la vida de uno. Lo veo con mi hermano, por ejemplo, cuando compartimos sobre estos temas, cómo Ujú, tenemos impregnado todos esos mensajes, ¿no? De liderazgo, de gerencia, de buena gerencia. ujú. Así que, nada, y sumándole a los libros que tiene mi padre, que ya tiene 4, Sí, sí, sí. eh, que bueno, que todo ese aprendizaje para nosotros ya va como en las venas, ¿no? No, Claro, no claro. concebimos hacer las cosas de otra manera. Y tú llegas ¿por qué te vas a España? ¿Qué motivó ese viaje? Mira, en principio, estudios, ¿vale? En principio fue una prueba de, oye, un año para estudiar, etcétera. Sin embargo, ya en 2014 estábamos viendo una situación complicada en el Ujú, país, ya ujú. empezábamos a ver la escasez, ¿no? De ciertos productos. Entonces, ese año de estudio y de prueba terminó reafirmando que el volver era cada vez más difícil, ¿no? Era cada vez menos una opción. ¿Y ya eras padre En- o todavía no eras padre? No, 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 Todavía no. no, no, Ok. no, no, todavía no. Y bueno, yo además tuve eh, yo no me encanta decir suerte, porque no me encanta venderlo como suerte. Yo creo que muchas veces uno se busca su suerte y yo tuve la oportunidad de que a las 3 semanas de yo haber llegado yo ya tenía trabajo. ¿Y cómo hiciste? Y es, Bueno, eso, y todo el mundo me decía, prepárate por lo menos para 4 a 6 meses para conseguir un trabajo. Todavía se veía la crisis que se vivía aquí en España, que Ajá. comenzó en el 2008, 2009, con toda la crisis financiera que hubo y todavía se veía que había, ¿no? Todas esas secuelas de esas crisis acá. Pero mira, si algo puedo yo recomendarle a cualquier persona que esté en una situación de búsqueda de trabajo es que aplique esto que a mí me ha servido una y otra vez, y es lo siguiente. Yo al aplicar, para destacarme y para diferenciarme de las otras personas, que pueden en muchos casos ser cientos de personas que aplican a ese trabajo, yo lo que hice más allá de la aplicación fue que yo me fui a la web de la empresa, a la página web de la empresa, navegué e intenté encontrar contactos. Y en esta empresa particularmente tenían el nombre de los 3 fundadores de la empresa eh, en su página web. Y yo fui al LinkedIn de cada uno de ellos y yo les mandé un mensaje privado y les dije, mira, yo acabo de aplicar a este rol en tu empresa y por la descripción del rol que yo he visto, yo soy la persona ideal para este rol. Entonces, lo único que yo te pido es dame la oportunidad de la entrevista y ahí lo vemos, ¿vale?
me dieron la entrevista, me seleccionaron para el trabajo y meses después, mi jefe, uno de los dueños de la empresa, me confesó que no había entrevistado a más nadie. Fíjate tú, y qué buen consejo le estás dando a tanta gente que nos está viendo, porque ese es un camino para como una especie de atajo en donde Correcto, las personas que toman las decisiones sienten que quien le escribe directamente realmente quiere el trabajo, pero no que se lo exactamente, regalen, sino que está dispuesto a ganárselo. Te felicito por esa correcto. estrategia y que lo hayas comunicado a todos nosotros, ¿no? Pero hay algo que me ha llamado la atención y es que tú trabajaste luego en una corporación y esta corporación te mandó a los Estados Unidos. Estoy dándole vuelta a todo esto para que la gente vea todas Sí, las áreas en donde te has sí, movido y ahora estás sí, emprendiendo en el campo financiero, pero cuéntanos un poco sí. más. Sí, bueno, esta empresa donde entro recién llegado a España, al poco tiempo logro ascender a una posición de manager, me asignan una o dos personas, luego ese equipo fue creciendo, tres, cuatro, cinco, seis personas, y llega un momento que la empresa decide abrir una oficina en Estados Unidos. Y me plantean la posibilidad de que yo sea el manager que vaya a abrir esa oficina y que vaya a reclutar a las personas que van a contratar esa oficina y que las vaya a entrenar Ujú. durante un periodo de 6 meses. Así es como, bueno, acabo yo en Miami trabajando 6 meses para esta misma empresa en la cual entré recién llegado a España. Entonces, esa es la historia de cómo llegué yo a trabajar en este caso O sea, en Miami. Fue tú por vienes esa seis petición. meses a los Estados Unidos y te regresas a los 6 meses. Correcto. O sea, Fue un proyecto. fue un proyecto. Correcto. Pues básicamente organizar la iniciación de esa nueva oficina en Estados Unidos. Muy bien. Y cuándo comienzas? ¿Este ya era Garner o no? No, esa es justo la empresa en la cual yo entré recién llegado a Barcelona. Ok, y luego viene Garner, ¿no? Sí, sí, Gartner, que es una corporación americana, una multinacional americana dedicada a la investigación y a la asesoría para altos directivos, que resulta que empiezan a desarrollar su gran oficina en Europa, en Barcelona, y empiezan a contactar con personas que tenían un perfil idóneo ¿Le para esos escribiste roles. también al fundador o qué hiciste? Bueno, aquí está un poquito más complicado escribirle al fundador de una empresa de factura 6 billones de dólares. Ah, Pero, pero básicamente aquí fueron ellos los que llegaron a mí y fue un proceso intenso, un proceso de 4 entrevistas, en donde la última fue en Londres haciendo un panel frente a varios expertos. Entonces, bueno, fue una experiencia interesante nada más ya el proceso de entrevistas para entrar en esta empresa. Pero bueno, salió bien y bueno, la verdad es que me ha ido muy bien. Yo tengo ahí ya más de 7 años en esa empresa. no, Eh, excelente. Ahora, sí, vamos a ir llegando ya casi al inicio de una nuevo servicio, sí. una vocación natural, pero nació de una historia financiera de una estafa que en el pasado viviste y que no quieres que a otros les pase. Háblanos un Sí, poco de sí, ello porque allí es donde comienza esta nueva iniciativa que estás emprendiendo. correcto. Sí, mira, esto se remonta al año 2005, 2006, cuando, bueno, con mi padre pensando en cómo hacer para rentabilizar mejor los ahorros, para rentabilizar mejor los ingresos, ¿no? Em, exploramos con una primera posibilidad de invertir dinero, ¿no? Y prometían obviamente unas ganancias que a día de hoy ya digo, esto tenía que oler mal, ¿no? Pero bueno, como todo novato en este tipo de temas, pues sí, fuimos víctimas de una estafa, no fueron grandes cantidades de dinero, pero sí fue muchísima gente. Fue una estafa que a nivel general llegó a unas 180.000 personas. O sea, fue una cosa importante. El creador de esa estafa está a día de hoy preso, ¿no? Me imagino que es un banco Eso fue una... extranjero que funcionaba en Venezuela y en diferentes partes del mundo Mira, y ofrecía unas eh, tasas de interés altísimas, ¿no? con temas de Forex y cambio de divisas y unas historias ahí que prometían villas y castillas Sí. y bueno, ya vemos cómo acaban ese tipo de cosas. Pero esa fue mi primera aproximación a la inversión, pero afortunadamente
Lo que eso me hizo no fue retraerme e impedirme continuar, sino que más bien lo que dije, bueno, ok, ya probamos, esto no funcionó, afortunadamente probamos con poco, ¿vale? Y eso siempre es importante. Empecé a investigar sobre este tema y Ujú, empecé a llegar a otras opciones mejores de inversión, ¿vale? Y así yo me he ido desarrollando los últimos 20 años prácticamente, ¿no? Aprendiendo, cometiendo errores, entendiendo cómo funciona este mundo de las inversiones, sobre todo las inversiones en bolsa, ¿vale? ujú, Y así es como llego yo hace unos 8 años, que acumulando todo ese aprendizaje, todas esas historias, empiezo bueno, a desarrollar un método mucho más estable, mucho más paciente, mucho más consistente o constante, ujú, que, bueno, que me ha permitido justamente ya a mi edad acumular un muy buen patrimonio, ¿no? Y tener visibilidad de más o menos en dónde va a estar ese patrimonio ujú. en los próximos años, que me da ya obviamente una libertad de decisión, que eso para mí es una de las claves de todo este tema de la inversión, esa posibilidad de decidir, ¿vale? Y bueno, y ese es un aprendizaje que ahora estoy, como has dicho, compartiendo a través de sobre todo a través de este canal de Instagram que hemos llamado Invierte y Avanza, ¿no? Ujú. Así es como nace este proyecto. Pero tiene un momento clave que es 2024. Yo estoy de baja de paternidad de mi segundo hijo y yo venía trabajando con un coach personal, profesional, sobre dónde estaba mi pasión, dónde estaba eso que yo puedo aportar al mundo, ¿no? Y con qué conecto. Y surge en esa baja paternidad que dos personas me contactan la misma semana para pedirme asesoría sobre el tema de inversiones. Dos muy buenos profesionales. Y me pareció casual que ambos llegaran la misma semana cuando nadie me preguntaba por ese tema y decidí ayudarlos. Vi el impacto que esto tenía en ellos y dije, bueno, ya va, esto puede cambiar vidas realmente, ¿no? Y lo que hice fue un experimento. Yo escribo Ujú, a mi grupo del colegio del Emil Friedman, les mando ujú, un mensaje, un chat de WhatsApp que tenemos, y les digo, miren, quiero saber, o sea, estoy explorando esto, yo tengo muchos años invirtiendo, quiero explorar, quiero saber si algunos de ustedes estarían interesados en que les ayudase con esto, si es que no lo han hecho ya. Y varios levantaron la mano, médicos, ingenieros, comunicadores sociales, o sea, de distintas profesiones, y ubicados en distintos países, ¿no? En España, en Estados Unidos, en Venezuela, y tuve sesiones con ellos. Y les enseñé este método y les enseñé a empezar a cómo invertir su dinero y cómo concientizarse sobre la importancia de hacer esto mientras ujú. más temprano mejor. Claro, claro. Y a partir de ahí, pues me formé como coach financiero, ¿vale? En el Instituto de Finanzas Personales, que está aquí en España. Ok. Eh, y es a partir de ahí que digo, bueno, ya esto estoy bastante preparado para llevarlo al siguiente nivel y ya exponerlo a muchísima más gente, ya fuera de familia, fuera de amigos, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo a través de Invierte y Avanza, a través de videos explicativos, tratando de llevar ese mensaje de cultura financiera y de cultura de inversión a la gente para que justamente puedan lograr sus objetivos económicos y financieros medio y largo plazo, pues. Sí, precisamente yo he visto tus mensajes a través de las redes sociales. Por cierto, es arroba invierte y avanza, ¿no? Correcto. Y me ha parecido una forma eh, conservadora, pero además que ayudas a que la gente aprenda a beneficiarse del interés compuesto. Correcto. ¿Puedes explicarnos un poco ese sistema disciplinado de inversión que tú has diseñado? Sí, sí. Básicamente, y esto no es de mi autoría, esto es simplemente, obviamente, traído de muchísimos autores, de muchísimos inversores profesionales que llevan toda la vida también experimentando. Entonces yo trato de aprender mucho de quienes están mucho más avanzados que yo, ¿no? Y que han pasado ya décadas de inversiones y que han Ujú, visto, mira, al final lo más interesante de la inversión es esto. Pero básicamente, lo que más allá de la inversión, empezamos por entender cuál es el contexto económico de esa persona. ¿Tiene capacidad de ahorro? Sí, no. ¿Cuál es su relación ingresos versus gastos? Entendiendo también lo que es la importancia de la construcción de lo que llamamos el colchón de emergencia.
de ese dinero que tenemos que tener disponible ante ¿Por qué no vas por imprevistos. parte explicando qué es Sí, cada una? Porque, ¿cómo es la sí, relación ingresos-egresos? Explícanos esto. correcto. La relación ingresos-egresos es Con un básicamente, ejemplo para que quienes nos están escuchando vean lo importante de estos conceptos. sí, mira, y lo pongo en una regla que es bastante general y que luego hay que adaptarla a cada persona, pero básicamente una de las principales reglas de unas finanzas personales sanas lo que dicen es lo siguiente: 50% de tu ingreso debería ir destinado a lo que son necesidades básicas: vivienda, comida, servicios. El otro 30% debería estar destinado a lo que es ocio, y el restante 20%, ese ocio obviamente puede ser determinado cada quien por qué es lo que le apasiona: esos restaurantes, cines, viajes, etcétera. Y el otro 20% debería estar destinado al ahorro. Obviamente sabemos que no todo el mundo tiene la misma posibilidad de distribuirlo así, sus ingresos, pero bueno, esta es una orientación. Aquí yo creo que lo más importante es que siempre destinemos una parte al ahorro. Eso es clave, ¿vale? Y ese Al que no ahorro, le alcanza, ¿qué hace, Alejandro? ¿Qué le mira, recomiendas? hay dos opciones. Y aquí no hay magia en este tema de los Sí. números. Aquí hay dos opciones: o reducimos gastos o aumentamos ingresos. Entonces, para reducir gastos hay distintas cosas que podemos hacer, pero lo principal sería mirar nuestro extracto bancario y entender en los últimos 2, 3 meses en qué se nos va el dinero. Y aquí vamos a muchos gastos ocultos que podemos tener en la vida. Hoy en día, por ejemplo, me encuentro Tú mucho que acompañas, perdón, hay... disculpa que a veces te haga preguntas en el medio, pero Adelante. en el servicio que tú prestas, tú acompañas a aquella persona que quiere que lo ayudes a ese análisis de sus gastos, a ese análisis, o sea, te vas al detalle para ayudarlo a salir. Correcto. Ok, perfecto. Ese es exactamente el rol de un coach financiero, Ok. ¿vale? Ujú, El coach financiero es, a diferencia del asesor financiero, ¿vale? Que está mucho más entrenado para toda la parte de inversiones. ujú. El coach financiero es más holístico en ese sentido, ¿vale? Abarca toda la parte de la vida financiera de la persona, ¿no? Y Ok. la gestión de las deudas, por ejemplo. Cómo salir, si estamos muy endeudados, cómo ir saliendo de esas deudas, cuál es la forma más eficiente de ir saliendo de deudas. Pero bueno, volviendo al tema que me preguntaba sobre el tema de ingresos y gastos, efectivamente, hoy en día yo me encuentro con mucha gente que tiene suscripciones que no sabe que tiene, que no recuerda que tiene, Ujú, suscripciones que no utiliza, por ejemplo, o ujú, gastos que cuando analiza sus gastos de los últimos 3 meses dice: no puede ser que yo me haya gastado tanto en X o Y, sí, lo que ya podemos llamar gastos hormigas, ¿no? Que son esos pequeños gastos ocultos que a veces no percibimos en el día a día, nos parecen naturales y luego nos damos cuenta que nos generan unos agujeros financieros importantes. Entonces, bueno, hacer todo ese análisis es una opción. Lo explicaba en un evento que tuvimos hace poco, un evento virtual, un webinar que organizamos, en donde también yo decía, en mi caso, por ejemplo, cuando yo me puse a revisar el tema de los seguros, ujú, yo aquí tengo un seguro de mi carro, ¿no? ujú, Que yo pagaba algo así como 500 y tantos al año. Antes de que se renovara ese seguro, yo llamé a 2 o 3 empresas y pedí una cotización por un seguro muy similar, por ejemplo. Yo hoy en día pago 300 euros por ese seguro porque yo pagaba 500. ujú. Con hacer 2 o 3 llamadas muy sencillas a 2 o 3 empresas de seguro, yo logré bajar considerablemente lo que yo pagaba en el seguro del carro. Y así se pueden hacer un montón de cosas para ir optimizando cuando tenemos la dificultad de aumentar nuestros ingresos, que Ujú, eso ujú, obviamente no es de la noche para mañana. Pero si nos ujú, vamos a la parte de generación de ingresos, ahí tenemos distintas vías. Desde los famosos, en inglés se llaman side hustles, que son esas actividades extras que podemos hacer. Estados Unidos es un ejemplo maravilloso de eso, de las posibilidades que tiene la gente de, bueno, tengo un trabajo aquí, pero luego hago Uber el fin de semana y entonces ese dinero yo lo ahorro y lo invierto y entonces así van empezando. ajá, Digamos, pues Estados Unidos es un país que da muchas posibilidades para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Requiere un ujú, esfuerzo extra, pero bueno, cuando tú tienes una meta muy clara y un objetivo muy claro y te quieres plantear este tipo de cosas, pues bueno, hay distintas opciones. Y también está la opción
y lo vi en un video tuyo muy bueno que publicabas en tu Instagram hace poco sobre lo que es la inversión en ti. Esa, esa, ese invertir en lo que es aumentar tus capacidades para tú aportar cada vez más valor, bien sea a la empresa para la cual trabajas o para buscar un rol mejor dentro del sector en el que te desenvuelves. Ujú. Esa inversión en ti. Hoy en día existen tantas herramientas gratuitas y aquí nadie me está pagando por esto, pero hay una herramienta que no mucha gente conoce, que se llama Santander X, que es Ajá. una academia gratuita del Banco Santander, donde hay cursos sobre iniciación en inteligencia artificial, donde hay cursos de liderazgo, donde hay cursos de un montón de cosas gratuitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es aumentar, Santander buscar X, aumentar, santanderx.com. sí, correcto. Y en todo caso, buscar Santander X en Google, que seguro es el primer resultado que te aparece. De Vale, acuerdo. porque ahora no recuerdo si será .com, .es, pero bueno, es una academia, Ujú. una academia de Santander en la cual se pueden encontrar un montón de información gratuita y así como esa plataforma hay muchísimas, ¿no? Yo por mencionar un ejemplo poco conocido, ¿vale? La Universidad Pero de YouTube esa, también te sirve. por ejemplo, YouTube es una universidad realmente. eh, o sea, Te aprendemos enseña yo de aprendo todo. todos los días. Todos Ajá. los días yo estoy aprendiendo en YouTube, todos los días. O sea, totalmente, totalmente. Ok. Entonces, bueno, tenemos esas dos opciones. O vamos reduciendo ingresos, pero eso es limitado, porque llega un momento que tú no puedes reducir más tus Ujú, gastos. ujú. O buscamos cómo incrementar esos ingresos. Entonces, bueno, Ok, esas son las dos ahora, opciones que ahora, tenemos para ese punto. ahora lograste, bajaste los gastos o elevaste los ingresos o las dos cosas y ahora tienes una porción que puedes invertir. Correcto. Entonces ahí nos vamos a lo que son las bases esenciales antes de lanzarse a invertir, que es, primero, si tenemos deudas, ¿vale? Ir bajándolas completamente, sobre todo si son deudas de alto interés como tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Si es una hipoteca ya es otra cosa, es lo podríamos catalogar de una deuda buena normalmente, ¿vale? Pero si son otro tipo de deudas, hay que irlas quitando. ¿Por qué? Porque una inversión, como tú bien lo sabes, Enrique, en el Standard Poor's 500, que es como uno de los más conocidos, te puede dar en promedio, y eso es lo que ha dado los últimos 100 años, un 10% anual. Si tú tienes una tasa de tarjeta de crédito en el 20 y pico, o tienes un crédito personal o de carro al 8, al 10, al 12%, ponerse a invertir no tiene todavía mucho sentido. Hay que encargarnos primero de ir bajando esas deudas, ¿no? Y luego de tener un colchón financiero, un colchón que nos permita responder ante imprevistos, ¿vale? Ujú. Ponerte a invertir antes de tener este colchón de emergencia resuelto no es la mejor de las opciones, porque ante cualquier imprevisto, oye, ¿qué pasa si esa inversión al cual destinaste tus ahorros en ese momento está en negativo, por ejemplo, está en números rojos? Tienes que salir a venderlo para resolver ese imprevisto. Eso no es una buena gestión de las finanzas personales. Entonces, bueno, yo trabajo con la gente ¿Y todo ese camino de qué tamaño debe ser hasta, normalmente el colchón? mira, lo que dice la teoría y la recomendación es entre 3 y 6 meses de gastos, ¿vale? Ujú. Eso yo lo tomo con pinzas porque eso depende mucho también del país en donde te encuentres, ¿vale? Que no es lo mismo un despido, por ejemplo, si tú trabajas para una empresa, un despido en Estados Unidos que un despido en España, donde tienen un montón de servicios como el paro, ¿no? Que tú puedes cobrar mientras estás desempleado por X cantidad de tiempo, hay una cantidad de servicios y de ayuda, y unos finiquitos y tal. En Estados Unidos es un poco más volátil ese tema, un poquito Ujú. más arriesgado, ¿no? Entonces, dependiendo, pero de 3 a 6 meses es lo recomendable, ¿vale? De gastos Sí, que uno tenga para sobrevivir en caso de una emergencia, ¿no? Y de imprevistos. ok. Pero a partir de ahí, efectivamente, la posibilidad que nos da ahora la digitalización, los teléfonos inteligentes de poder invertir en los mercados financieros es que la gente no tiene idea de las posibilidades que existen. Eh, a día de hoy tú puedes invertir desde $10, $15,
si tú quisieras, ¿no? Entonces, eso es un mito que mucha gente tiene que dice, no, la inversión es para los millonarios, pues, para la gente que tiene muchísimo capital. Y no es así. Hoy en día se puede invertir desde esos importes. Ujú. Entonces, bueno, ahí vamos a decirlo así, desmitificando todo lo que tiene que ver con la inversión y enseñándole a la persona exactamente en qué va a invertir, qué significa, qué tiene, cuál es la volatilidad, qué es el interés compuesto, a qué podemos proyectar. Oye, si más o menos la tendencia de los últimos 10, 15 años se mantiene, qué resultados podrías ver de aquí a 10 años, a 15 Ujú. años. Y todo eso es para que la persona lo pueda gestionar por sí misma. Es decir, yo no recibo las inversiones de nadie, yo no gestiono inversiones de nadie, yo no estoy autorizado para eso, ¿vale? Mi foco es enseñar a la mayor cantidad de personas a invertir por sí mismas sin tener que dedicarse a ello. Esto es muy importante. El otro mito que existe, oye, yo para invertir tengo que dedicarme al tema de la inversión, ¿no? Y convertirme en un trader, ¿no? Sí, sí, sí. Y dedicarle horas a ese tema. Y la inversión pasiva no es así. Bueno, ahí hay una enorme diferencia entre ser inversionista y ser trader. El Correcto, inversionista, entiendo que el inversionista va invirtiendo y va dejando esto a largo plazo. El, correcto. el trader es el que entra y sale, entra y sale, entra y sale, que es totalmente Exactamente, distinto. Ahora, tú totalmente. te, tú te dedicas al área de inversión, ¿no? Correcto. Sí, Ok. inversión a medio o largo plazo. O sea, es para todos aquellos que tienen el interés de ir construyendo ese patrimonio de forma segura, sin tener que dedicarse a ello, ¿vale? Ujú. Y de manera tal que puedan ir traqueando, que puedan ir visualizando cómo ese patrimonio va creciendo y cómo el interés compuesto con el tiempo va haciendo su trabajo y va ayudando a que ya no sea solo el dinero que tú aportas el que trabaja para ti, sino también esos intereses que empiezas a acumular empiezan también a trabajar para ti Ujú. esa maravilla que es el interés compuesto. Y cuando alguien te dice a ti, es que yo le tengo miedo a la bolsa porque de pronto sube, pero de pronto también se cae, y entonces, ¿cómo Ujú. hay algún antídoto para, para, eh, para que esas subidas y bajadas no te den vértigo? Sí, mira, y esa es una muy común, y yo lo que le digo a cada persona con la que estoy trabajando, a cada uno de mis clientes es, mira, si vamos a invertir en un índice como el Standard Poor's 500 para no complicarnos mucho la vida, eh, vemos cuál es la evolución de ese índice y vemos la foto grande, ¿no? Vemos esa foto de más de 100 años que tiene ese índice, ¿no? Ujú. Y vemos cómo tiene una tendencia hacia el alza, pero vemos que esa tendencia al alza no es una línea recta, es una línea que va siendo así, picos hacia abajo y hacia arriba, picos hacia abajo y hacia arriba. Entonces, cuando la persona entiende que lo que tiene que ver es la foto grande, ¿vale? Y que en el largo plazo su dinero siempre va a crecer, empieza a entender que esas caídas puntuales que pueda tener la bolsa son más bien oportunidades para comprar más. Son Ujú. descuentos que nos está dando el mercado en ese momento. Entonces, eso es un tema de irlo explicando durante varias sesiones para que las personas lo vayan entendiendo, lo vayan incorporando y vayan sintiéndose seguros y tranquilas de que esa inversión que están haciendo no se va a perder, porque estamos hablando de invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si esa inversión se pierde, estamos en una guerra mundial como mínimo, ¿vale? Porque ahí estamos invirtiendo en las empresas, en Apple, estamos invirtiendo en Google, estamos invirtiendo en Walmart, estamos invirtiendo en McDonald's, o sea, estamos invirtiendo en las corporaciones más exitosas del mundo. Entonces, eso, digamos, tiene una trayectoria ya muy, muy sólida. O sea, estamos hablando ya de más de 100 años, ¿no? De historia. No, Entonces, bueno, cuando la y- gente ujú. entiende eso, dice, vale, ok, ya no siento que estoy invirtiendo en algo donde puedo perder mi dinero, que es el miedo de mucha gente, que sienten que la bolsa es un casino. Ujú. Y eso es porque, claro,
han escuchado la cantidad de historias de personas que te dicen, no, invierte en esta empresa, que esta empresa, mira, te va a dar un 500% en este año. Y bueno, y ahí mucha gente pierde dinero. Quisiera por lo menos acotar para quienes nos están escuchando que cuando hablamos de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos como un ejemplo, es que Ujú. una acción del S&P 500 o el SPY, una acción tiene un pedacito de las 500 empresas. O sea, tú estás invirtiendo en una piscina. Sí, Entonces, si una empresa se cae, no importa porque hay otras que se recuperan. Pero ese sí, índice ha logrado más o menos en 100 años alrededor de un 10%, entiendo yo, ¿verdad, Alejandro? correcto, correcto. Entonces, lo que le está planteando es que uno de los sistemas que, que él recomienda y que él ha implementado en lo personal es que en lugar de meter de una sola todo, tú vas estableciendo una inversión mensual, ¿verdad? De esa manera, Sí, si está ok, ya. arriba, no te importa y te metes igual. Si está abajo, no importa porque vas buscando un precio promedio. ¿Es así el sistema? Sí, de hecho, eso es lo que se conoce en inglés como dollar cost average, ¿vale? Que es Ujú, básicamente esa inversión que puedes hacer mensual, ¿no? Que normalmente si tienes un ingreso estable mensual, un salario, ¿no? Destinas una parte de ese salario a esa inversión y que además, sobre todo en Latinoamérica es un poquito más complicado, pero en países como Estados Unidos o en Europa, por ejemplo, ya lo puedes hacer todo de forma automatizada. Es decir, yo por ejemplo aquí en España tengo mi banco tradicional al cual yo le digo todos los meses pásame X cantidad de dinero a mi cuenta de inversiones. Y a esa cuenta de inversiones yo le digo todos los meses este dinero que te va a llegar, inviértemelo de esta manera. Y eso yo lo tengo todo de forma automatizada. De manera ujú, tal que yo quito completamente, esto es muy importante, el sesgo de las emociones. Porque en las inversiones las emociones toman normalmente el control de nuestra mente y nos hacen cometer errores. Y eso está estadísticamente comprobado. Entonces, básicamente lo que intentamos hacer es automatizar todo y tratar de eliminar todo tipo de emocionalidad en la toma de decisión, ¿vale? Pero ya, y por eso hablo de sistema, porque lo tenemos completamente todo, lo dejamos todo automatizado con los clientes para que lo puedan eh, eh, digamos, llevar a cabo y estar tranquilos y seguros de qué es lo que están haciendo, en qué es lo que están invirtiendo y cómo eso va a ir moviéndose, pero que en el largo plazo van a ver obviamente esos resultados. Ya es números estadísticos que hay cantidades de estudios probados, porque bueno, es un índice que tiene, en este caso el estándar Poor's 500 tiene más de 100 años, como hemos dicho ya. Tú sabes que a mí me Pero pasó entonces un funciona así. ejemplo, yo quiero dar este ejemplo personal, porque hace mucho tiempo yo tenía una plataforma en la cual a veces invertía, ¿no? Ok, Pero un día me fastidié y dejé para probar, compré una acción del S&P 500, ¿no? ok, Y creo que costaba en ese momento algo así como $450. Era ok, una acción, una acción. ok. Y la dejé allí durante 2 años o aproximadamente 2 años. ¿Cuál es mi sorpresa? Que entro a la plataforma y en 2 años, yo ni toqué eso. En 2 años ya eran como $1,200. Y yo decía, bueno, pues esto fue arte de magia, ¿no? Pero tú ahora le estás metiendo algo bien interesante, pues yo no metí, sino compré una acción Exacto. y no la vi más nunca. Y te olvidaste, sí, Y durante 2 años, o sea que no habían emociones, no habían nada. Además, correcto. era algo sencillo el ejemplo que estoy dando. Pero durante 2 años, prácticamente casi que se duplicó y un poco más. Imagínate tú. Entonces, Wow. imagínate a alguien que, para quienes nos están escuchando, para que vean el sistema que tú recomiendas, entre otros que tienes seguro, eh, es que si tú todos los meses vas metiéndolo eh, eh, de manera ya Sí, constante. automatizada, donde no Ujú. intervienen las emociones,
Si sube o Ujú. baja, igual inviertes. Cuando pasan 20 años, cuando pasen 30 años, imagínate cómo se ha multiplicado ese dinero. Entonces, me parece bien interesante lo que tú estás planteando y quiero mencionarte que hay un amigo que es médico, que Ok. hace un tiempo atrás me dijo, es que yo no quiero saber nada de la bolsa. Y yo le dije, tú sabes una cosa, si todos los días metieras un poquito en algún ETF, estoy seguro que pensarías completamente distinto. Sí, y ese es una de las barreras que existe para mucha gente porque han escuchado unas historias dramáticas, ¿no? De gente que ha perdido muchísimo dinero en la bolsa y es porque se ponen a intentar, como dicen aquí en España, a dar el pelotazo, ¿no? Ajá, A intentar adivinar cuál es la próxima Google, cuál es la próxima Amazon, cuál es el próximo Netflix, ¿no? ajá, sí, Y ahí sí la bolsa se lleva a mucha gente por el camino. Pero cuando estás invirtiendo, de nuevo, una cestita de acciones, cuando están las principales 500 empresas de Estados Unidos, pues ahí, tal cual como tú decías, si una falla, hay otras 499 que no están fallando. Y por sumarle un ingrediente adicional que a mí siempre me parece muy interesante, que es que la gente piensa que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos son siempre las mismas. Y no es así. Eh, una vez que una de estas empresas empieza a irle mal y va perdiendo facturación, ¿no? No factura lo mismo, y ujú, va bajando en ese índice, termina un momento que sale del índice de las 500 empresas y entran las que están creciendo. Y eso es lo que hace que ese índice siempre vaya para arriba, porque las empresas que están perdiendo van saliendo del índice y las y empresas que entran van otros. creciendo como un cohete entran. Entonces eso es lo que hace que ese índice siempre vaya creciendo en positivo. Es un índice que se autodepura Ujú. y deja solo a las 500 ganadoras. Alejandro, tú el 10 de diciembre en pocos días, tienes un webinar bien interesante sobre esta materia. ¿Podrías hablarnos sobre el tema exactamente y además de eso, cómo hace la gente para inscribirse? Sí, mira, sí, ese es un evento que es básicamente un evento de seguimiento que hacemos a uno que ya hicimos a finales de noviembre, porque la cantidad de gente que asistió y todas las preguntas que empezaron a surgir en vivo no nos dio la hora y media que tuvimos de evento para poder responderlas todas. Entonces vamos a hacer una sesión mucho más orientada a responder a las preguntas de la gente que se va a conectar, ¿vale? Pero lo vamos a enfocar en dos temas, en lo que es la generación de ingresos, ¿vale? Y en lo que es el tema tal cual de qué hacer con el dinero, cómo invertirlo, ¿vale? Y vamos a hacer una sesión interactiva, donde la gente va a poder hacer preguntas en vivo, no solo por un chat, sino también vamos a darles el micrófono. Entonces vamos a hacer como una especie de inteligencia colectiva ahí para transmitir toda esta información. Para registrarse, bueno, básicamente nosotros lo vamos a directamente anunciar tanto en mi Instagram como en el Instagram de mi padre. En mi caso es invierte y avanza. Y en el caso de mi padre es Eduardo Martí F. ¿Vale? Entonces, a través de los dos Instagram vamos a estar informando toda esta semana de dónde está el link para registrarse, cómo registrarse, etcétera, etcétera, para que les llegue ese mismo día la conexión de Zoom y puedan entrar al evento. Y si alguien por alguna razón se lo pierde, puede volver, puede entrar posteriormente. Sí, lo vamos a subir también al canal de YouTube, tanto de Invierte y Avanza, que Ujú. es Invierte y Avanza oficial, y en el caso de mi padre, el canal de Eduardo Martí, también vamos a subir la grabación de ese webinar ahí. Así que sí, va a estar en diferido, también se puede ver. Se haya inscrito o no antes del 10 de diciembre, el 24 de diciembre, el 1 de enero, cualquiera de estos días puede ir allí e inscribirse. Sí, Ok, también, sí, también. Ujú. más, no, más que inscribirse, es que va a poder tener acceso directamente desde YouTube. Lo que pasa es que si se registran, pues van a recibir un poco, va a ser un poco más fácil llegar a esa grabación porque van a recibir los recordatorios de cuando ya esté publicada esa grabación, de cuando ya lo tengamos publicado en YouTube, ¿no? Así que la recomendación es registrarse, así no puedan asistir en vivo, porque de esa manera van a saber cuándo esté publicada la grabación.
Como faltan pocos días, quiero ofrecerte si está bien para ustedes, mis redes sociales para promoverlo a través de Claro, colaboración o algún estupendo. sistema pero con el mayor gusto, porque sí pienso que es algo que a la gente le interesa muchísimo tener acceso a esta información y además todos necesitamos a alguien que nos guíe en cómo manejar nuestro dinero. Quisiera Sí. hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti reinventarte cuando la vida te cambia? Mira, para mí significa encontrar nuevos caminos, ¿no? Encontrarte ante situaciones que quizás no esperabas, ¿no? Y eso de los venezolanos tenemos mucho que decir sobre eso. Y oye, tal cual, entender en esa nueva situación en la cual te encuentras, cuál es el mejor camino que puedes tomar ante esa situación que la vida te ha planteado. Es encontrar caminos. Y, y yo creo que mucha gente lo está haciendo. Yo creo que como venezolanos, eh, yo creo que esa es una de nuestras grandes virtudes. La gente no se queda en el aparato, como decimos. Sí. Eh, y en general yo creo que el latinoamericano en general tiene ese empuje, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es eso, es buscar caminos, es encontrar los caminos ante una situación en la cual ya no es lo que tú esperabas, ya no es lo que te habías planteado en tu vida, ¿no? Y te toca eso, reinventarte, y eso es encontrar nuevos caminos para darle ese nuevo propósito a tu vida y poder avanzar en ella. Si tuvieras la oportunidad de hablar con Alejandro Martí de hace 20 años, que ya recorrió todos esos caminos, pero ¿qué le dirías a ese Alejandro Martí de hace 20 años, cuando tenías 20 años menos? Hace 20 años yo le hubiese dicho, la mejor inversión que puedes hacer en tus 20 es la inversión en ti, no solo desde el punto de vista académico o formal, sino también de experiencias. Yo creo que los 20 son una etapa maravillosa para vivir experiencias, para trabajar en distintos sectores, para explorar distintos caminos, para poder ir encontrando eso que realmente te gusta, eso que realmente te apasiona y eso donde realmente vas a brillar, porque cuando encuentres eso, las puertas se te abren. Entonces, para mí, eso es lo que yo me diría hace 20 años. Alejandro, quiero agradecerte muchísimo esta oportunidad que nos has dado de conversar y sobre todo de conocer al ser humano que eres, porque buscas brillar a través de que otros brillen. Y eso, Mm. desde luego, es algo apasionante cuando la gente siente que puede contribuir a que el entorno cada día sea mejor. Así pues que Absolutamente. te felicito, sigue adelante y estoy seguro que muchísima gente encontrará ese norte importante como es el bienestar en cada paso de su vida. Un gran abrazo y a ustedes amigos, espero que hayan disfrutado de esta conversación y haya sido enriquecedora. Nos vemos en el próximo episodio.